Pero bien, mis hermanos, continuamos con el estudio del libro de Nehemías. Y usted puede imaginarse, voy a hacer un aviso desde ahorita, antes de comenzar. Yo le decía y le oraba al Señor: Señor, ayúdame, porque el tema que toca no es como que muy dulce. Yo le decía: bueno, Señor, pero es tu palabra, no podemos hacer nada más, sino que recibirla con humildad. Pero la palabra de Dios tiene esa bendición de que penetra hasta lo más profundo, quebranta y parte nuestro corazón, pero juntamente con eso nos da la salida y la solución. Y así como puede quebrantar, consuela, anima y restaura. Yo no sé si usted, vamos a imaginar nuestra imagen, que llega del trabajo cansado. Vamos a poner el papel, voy a poner de esposo. Uno llega del trabajo cansado, agotado. Llegamos a la casa, vemos a nuestra esposa, le damos un beso y mi esposa lo que nos dice es: tenemos que hablar. Y uno comienza a pensar: bueno, pero que ya va, ¿yo qué hice? Señor, yo me he portado bien, dentro de lo que cabe me he portado bien. Y uno empieza a buscar la vuelta para ver qué pude haber fallado yo para que mi esposa me mire y me diga la tenebrosa frase: tenemos que hablar. Y peor aún, se me dice: pero no ahorita, más tarde. Bueno, hermanos, yo hoy quisiera decirles esa misma frase a ustedes: tenemos que hablar. Porque hay momentos en nuestra vida que parece que todo está funcionando y está caminando bien, y nosotros podríamos decir: estamos haciendo las cosas bien, lo que estamos haciendo está funcionando, lo que hago me está dando resultado. Pero esto podríamos llamarlo pragmatismo, que es que si funciona lo voy a continuar haciendo, así yo quebrante la ley de Dios. Pero aún por desconocimiento soy culpable, porque a lo mejor nosotros diríamos: lo estoy haciendo sin intención, porque estoy pensando, lo que estoy haciendo lo estoy pensando en mi bienestar, estoy pensando en el bien de mi familia, pero en ese camino puedo estar atropellando a las personas que tengo a mi alrededor sin darme cuenta, ¿verdad? Y al igual que nosotros hemos escuchado esta famosa frase que dice que el ejemplo comienza por casa. Hoy es mi motivación, mis hermanos, para animarte o animarnos para que podamos ser ejemplos de amor y justicia, y que nosotros podamos ser reconocidos como verdaderos discípulos de Cristo que andan como Él anduvo. Y es por eso he titulado este mensaje: luchando contra los enemigos internos. Y quiero que vayamos al libro de Nehemías capítulo 5. Y desde ya le voy a decir que si tiene algún reclamo sobre lo que le dice la Escritura, espere que vaya al cielo y habla con el autor. No vaya a pagarla conmigo. Nehemías capítulo 5. Y obviamente por tiempo no vamos a poder leerlo todo. Quisiera leer del versículo 1 al 6. Vamos a leerlo. Leemos la palabra de Dios. Y dice, si quiere ponerse de pie para que reverenciemos la palabra del Señor, porque sabe, esta es su palabra y es el mismo Dios hablando a su iglesia. Y dice así la palabra: y hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas.
Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre. Y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Amado Dios, hoy venimos delante de ti en esta mañana, estudiando y meditando en tu palabra, Señor, que es cuán dulce de la miel que destila del panal. Hoy te rogamos, Dios, que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Si has de quebrantarnos, Señor, que seas tú quebrantando nuestras vidas, quebrantando nuestro ego, quebrantando nuestro orgullo, y danos humildad, Señor, para poder recibir tu palabra en nuestros corazones como una buena tierra donde pueda germinar y dar fruto. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos hacia toda verdad, no mirando ni a la izquierda ni a la derecha, sino concentrados, meditando en tu palabra, Señor, que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. A ti, Señor, hoy clamamos y te pedimos que nos guíes, que nos ayudes para que podamos tener corazones sinceros, genuinos delante de tu presencia, y seamos transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, hoy te rogamos, nuestro Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Y Nehemías capítulo 5 nos relata cómo el pueblo, vemos desde el capítulo 1 hasta el 4, hemos visto ese sub y baja que ha tenido el pueblo de Jerusalén en la reconstrucción de las murallas. Y terminamos el capítulo 4 con una victoria sobre los enemigos que se estaban levantando contra el pueblo de Jerusalén. Pero hay algo particular con estos enemigos, que los enemigos que se estaban levantando contra Jerusalén eran enemigos externos. Aunque estas personas eran parte del pueblo judío, estas personas estaban al servicio del gobierno que sometía a Jerusalén. Pero ahora en el capítulo 5 no se nos habla de construcción de murallas, no se nombra la muralla por ningún lado. En el capítulo 5 pareciera que la victoria del capítulo 4 como que un momento tuvo que ser detenida, porque había un enemigo interno que se estaba comiendo a la población, y parecía que como que nadie se estaba dando cuenta. Y es en este ambiente, en este contexto, donde quisiera que pudiéramos ubicarnos para poder ser confrontados e instruidos por la palabra de Dios, para poder ser hombres de ejemplo y de testimonio de que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. La compasión, la misericordia y la justicia en Jerusalén parecía que se había dejado a un lado, y cada quien comenzó a vivir a su manera, como le placía. Pero ellos creían que estaban haciendo bien porque estaban luchando por sus intereses, pero era el puro egoísmo lo que estaba comenzando a reinar en el pueblo de Jerusalén. Y hemos visto cómo estos enemigos externos se levantaron, pero para desanimar al pueblo, y no lo lograron. Pero parecía que este enemigo interno sí estaba comenzando a bajar la guardia del pueblo. Y hoy es mi intención que nosotros podamos ver durante este pasaje del capítulo 5 tres enseñanzas que nosotros podemos ver o podemos resaltar para poder luchar contra estas amenazas que internamente pueden estar acabando con la unión y el amor entre hermanos. Y la Biblia nos enseña que tengamos cuidado de esas pequeñas zorras que se comen la viña, porque muchas veces no le prestamos atención y pareciera que todo está funcionando y caminamos y todo va bien, pero esas pequeñas zorrillas que están por allí comienzan a comerse los frutos, y ya cuando a veces llegamos demasiado tarde y está el problema armado. Y ese es mi ánimo, y le pedí al Señor que pueda ayudarnos hoy a que podamos frenar a tiempo.
Y en primer lugar es que la injusticia siempre debe ser denunciada. Y eso lo vemos desde el versículo 1 al versículo 5. Y si nosotros vemos estos versículos, veremos a un pueblo que estaba ya en un punto de quebranto y de desespero. Tuvieron que levantar un gran clamor. Decía que tuvieron que hacer un gran clamor a causa de las injusticias que se estaban viviendo. Estos enemigos internos, o sea, sus propios hermanos judíos, estaban saqueando y aprovechándose de sus hermanos. Una escena bastante vergonzosa, una escena llena de injusticia y de falta de amor, falta de compasión y de misericordia. Los mismos hermanos se estaban aprovechando de la mala situación que estaban viviendo el pueblo de Jerusalén para sacar provecho aún de lo poco que las personas tenían. Y en el idioma original, cuando habla de esa frase del gran clamor, da la idea de personas que se estaban confrontando y peleando entre sí, y que era un escándalo enorme que se estaba viviendo en el pueblo. Los enemigos externos no habían podido detener esta obra, pero parece ser que estas personas internas mancharon la victoria que el pueblo había obtenido durante las escenas anteriores. Y vemos que son 4 cosas que el pueblo estaba clamando. Y número 1, ellos decían que pedían trigo para poder comer y así vivir. Ellos le estaban diciendo: yo no te estoy pidiendo mucho, no te estoy pidiendo comodidad, yo no te estoy pidiendo lujo, que me deje una casa. Yo te estoy pidiendo es que como somos muchos, nos des por lo menos el alimento para nosotros poder comer y así poder vivir. El pueblo de Jerusalén había olvidado lo que el Señor en su ley le había establecido. El pueblo de Jerusalén había olvidado lo que Dios ya anteriormente en la ley que había dado a Moisés le había dicho a ellos cómo debía de ser su comportamiento cuando un hermano estaba en necesidad. Y vamos a Levítico capítulo 25, versículo 35, que dice: no necesita mucha explicación. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como un extranjero peregrino para que viva contigo. Era una tradición para los judíos que cuando llegaba una persona de afuera, ellos le recibían y tenían para esa persona la mejor habitación, porque para ellos era de agrado y era de sumo gozo poder recibir a alguien de visita, y le dejaban la mejor habitación, el mejor lugar, le recibían con el desayuno, con todo, para que se sintiera cómodo y no se sintiera extraño. Eso es lo que estaba diciendo el Señor allí al pueblo de Jerusalén. Cuando ustedes reciban a un extraño, cuando a tu hermano que esté en necesidad, recíbelo en tu casa, así como recibes a los extranjeros y a los peregrinos del camino. Y Deuteronomio 15:7 dice: si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, y hace el énfasis, esta tierra que el Señor tu Dios te ha dado, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. El pueblo estaba sufriendo por sus necesidades básicas. Y algunos clamaban para que por lo menos tuvieran ese sustento. En la tradición judía se dice que los judíos tenían prácticamente 2 alimentos al día, que era el de la mañana y luego el de la tarde. No nos cuenta la historia, pero probablemente será que estaban haciendo una comida o hasta estaban dejando de comer en el día, porque no había el grano, no había nada. Y por supuesto, cuando había escasez, los hermanos se aprovechaban de la situación y olvidaban lo que el Señor le había establecido en su ley, porque cada quien estaba luchando por su interés personal. Hay otros que denunciaban que tenían que empeñar sus viñas, sus campos y sus casas para conseguir grano a causa del hambre. Otros estaban endeudando para poder pagar el impuesto que el rey había establecido sobre los campos y las viñas, porque el rey, ok, está bien, está reconstruyendo su ciudad, pero mis impuestos me lo tienen que pagar.
Y el pueblo, al estar trabajando en la reconstrucción de las murallas, probablemente o esto habrá causado que el esfuerzo y la labor de trabajar en el campo y en el viñedo hubiese disminuido, porque estaban todos trabajando, y lo vimos en los capítulos anteriores. En el capítulo 4 veíamos que ellos eran trabajando y con la espada en el otro lado, construyendo la muralla, la espada en el otro lado, y que no se quitaban la espada ni siquiera para bañarse, porque estaban atentos y trabajando por la obra que el Señor había demandado hacer. Y esto probablemente había hecho que disminuyera tanto el trigo como la viña, y también que ellos estuviesen produciendo para poder pagar sus impuestos, y tuvieron que haberse endeudado, tuvieron que buscar la manera. Los que tenían viñas y tenían campos podían hacerlo, y la empeñaron. Pero el mayor problema de todo esto, porque el alimento comenzó a escasear, pero el mayor problema de todo esto no era la falta de dinero, sino cómo el pueblo comenzó a gestionar la situación que se estaba viviendo. No es que Nehemías le había quitado el dinero a ellos, porque si nosotros nos recordamos capítulo 1, capítulo 2, el rey de Persia había dado todos los suministros para poder construir en los muros. El Señor había movido su corazón para que la construcción de los muros se pudiera hacer y no fuese gravoso para el pueblo de Jerusalén. El pueblo tenía problemas financieros porque los préstamos que habían tomado para vivir tenían intereses, y algunos estaban en estado de incumplimiento. Por lo tanto, algunos tuvieron hasta que entregar sus hijos como siervos a los prestamistas para pagar y liquidar su deuda. Ese es un cuarto clamor que nosotros vemos que decían. Y otros que estaban entregando a sus hijos como esclavos de sus propios hermanos para poder pagar sus deudas y tener alimentos, pues hasta los campos ellos habían perdido. Hasta los campos los mismos hermanos se los habían quitado. ¿Qué tan duro debe estar nuestro corazón para tener a un hermano como esclavo en vez de ayudarlo en situación de pobreza? Y estamos hablando de esclavitud, no estamos hablando de trabajo. No estamos hablando de que usted, un hermano de la iglesia, lo tenga de empleado en su empresa. No, estamos hablando de esclavo, donde la persona no tiene decisión por sí misma. La persona no se pertenece a sí misma, sino que tiene que hacer todo lo que su amo le diga. Y era una situación, o era una condición que se le daban era a los pueblos extranjeros. Cuando un pueblo sometía a otra región, los tenía como esclavos, porque era una forma de humillación. Ahora tú serás sirviente mío porque te he conquistado. Pero ahora esto se estaba viviendo dentro del mismo cuerpo, desde el mismo hermano, desde la misma familia, desde el mismo pueblo de Jerusalén. Se estaba viviendo el egoísmo, y que tenían a sus propios hermanos en esclavitud. Es como si yo agarrara y, bueno, mi hermana me dijera, mi hermana de sangre, eso es lo que estaba pasando, me dijera, bueno, mi sobrino mayor, que se llama Samuel, él no tiene cómo tener alimento, te lo entrego como esclavo. ¿Qué tan duro puedo tener yo mi corazón para llevar a mi sobrino a un campo para que trabaje como mi esclavo, para que mi hermana pueda saldar la deuda? El panorama no pintaba muy bonito, ¿verdad? Y vemos el clamor de estas personas diciendo: somos de su propia sangre. Somos de su propia sangre, y aún así ellos están contra nosotros mismos. Y nos han quitado hasta lo que era nuestro. Levítico 25:39, el Señor les dice: si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Ya Esdras había hablado de la ley del Señor, pero lo que está realmente guardado en el fondo de nuestros corazones surge cuando somos puestos a presión. Cuando todo está bien, no. En momentos ideales podríamos llegar a ser cristianos ideales.
Pero cuando viene la presión, es lo que brota lo que hay en nuestro corazón. Y no me mire con esa karma. La avaricia crea un escudo en el corazón que no deja ver con amor y compasión al que está en necesidad, porque lo único que podré ver es cómo puedo tomar provecho de él para suplir mi necesidad. Y obviamente esto está más que alejado de lo que Dios mismo ha establecido de cómo debe ser la relación entre hermanos. Y más ahora, mis hermanos, que hemos sido perdonados y lavados por la sangre del Cordero. Ahora el panorama no pintaba nada alentador. El pueblo había endurecido su corazón por la lucha de su interés personal, sin importar qué tan dañino ellos podían ser con su prójimo. Hermanos, la lucha que se estaba gestando ya no era contra unos hombres que querían detener la obra de las murallas, sino con corazones endurecidos y cegados por la avaricia que no dejaban ver el mal que estaban causando a su propio pueblo. Y sin duda alguna, el amor al dinero es uno de los grandes males que aqueja a nuestra sociedad. Y podemos escuchar comentarios de personas que dicen: es que la plata es lo que mueve el mundo. Bueno, cuando un cristiano quiere actuar con rectitud, le dicen: tú sí eres bobo. Todo el mundo lo hace así, no importa que sea ilegal. Si en este país, ¿qué cosa se hace legal? Tú sí eres bobo, te vas a dejar de ganar ese dinero. Porque la plata es lo que mueve el mundo. Y está bien, hermanos, es cierto. Eso está bien, que el dinero sea lo que mueve el mundo, porque el mundo está a la espalda de Dios. Pero a ti y a mí como creyentes, eso no es lo que puede mover nuestros corazones, o no debería mover nuestros corazones. Los ricos que estaban tomando ventaja sobre los hermanos pobres, sin importar lo que sucediera y en la condición que quedaran. Cuando un hermano está aprovechándose de su hermano porque está en una situación de riesgo, debe decirle que esta persona está actuando en la carne y no con un corazón que ama al Señor. Fíjense lo que Jesús dijo. Y es un versículo que muchos no sabemos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos dicen: bueno, viste, tengo que amarme mucho para poder amar al prójimo. Pero el problema está en que nuestro corazón es tan soberbio, nuestro corazón es tan orgulloso, que el Señor le está diciendo: así como tú te amas tanto, que primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo, cuarto soy yo, si queda un espacito soy yo, así ama a tu prójimo con esa misma intensidad, donde el interés de tu prójimo esté por encima de tu propio interés. Cuán duro es para nuestras almas y para nuestros corazones cuando somos traicionados, ¿verdad? Pero cuánto más cuando esta misma traición viene desde el mismo núcleo familiar, cuando esta misma traición viene desde el mismo grupo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso, mis hermanos, que una casa dividida jamás prosperará. Y la usura pondrá una venda en nuestros ojos, de manera que por el afán de querer tener más y más y más y más, porque es algo que es insaciable, no nos va a importar el perjudicar aún a nuestros hermanos. Y es allí donde nosotros, como iglesia del Señor, como grupos de redimidos, estamos llamados a denunciar las injusticias cuando están sucediendo. Porque un verdadero hijo de Dios jamás puede aprovecharse de los que están en extrema necesidad.
Cuando yo con engaño, con avaricia y usura me acerco a mi hermano para supuestamente solventarle un problema, porque estas personas se le estaban acercando y le decían: bueno, entrégame tus hijos, entrégame tu tierra y yo te voy a solventar el problema de hambre. Pero estas personas no estaban buscando el bien de ellos. Estas personas no estaban buscando ayudarles, sino que estaban buscando su propia satisfacción. Estaban buscando cómo sacar provecho de ellos, de los que estaban en necesidad, para ellos mismos. Y si hacemos esto, hermano, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando la injusticia reina, cuando en mi alrededor se están haciendo cosas ilegales con el fin de sacar ganancias deshonestas, cuando se están aprovechando de la mala situación de alguien para dejarlo aún en una condición peor, y yo estoy presente, mis hermanos, el creyente debe de levantar la voz y denunciar la injusticia y no ser partícipe de esta por temor o por desinterés, porque el temor y el desinterés es entonces una muestra de que no estás amando a tu hermano como el Señor te lo ha demandado. Y es lo que nos lleva al segundo punto, y es que la injusticia debe ser confrontada. Dice en el versículo 6, cuando leíamos, que Nehemías se enojó en gran manera. Y esta es la misma expresión que se utiliza en Éxodo capítulo 11, versículo 8, cuando Moisés sale de la presencia de Faraón, cuando le dice que va a enviar la última plaga. La traducción que se utiliza allí dice: ardiendo en ira. Yo no me puedo imaginar la frustración de Nehemías. Ya va. Venimos rogando y clamando al Señor. Hemos esperado pacientemente. El Señor ha dado respuesta. El Señor ha mostrado su misericordia. Nos ha dado la provisión para poder construir las murallas. Pero luego se levantan los enemigos. El Señor nos da la fortaleza para poder resistir a estos enemigos. Nos da la fuerza para poder hacerlo. Miren todo lo que hemos logrado para poder restaurar el lugar donde está el Señor, la casa de Jehová, donde hemos estado, donde habita su pueblo. Y ahora ustedes se están comiendo entre sí mismos. Esto tiene que ser mentira. Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, y Pablo le dice al joven Timoteo: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es como enseñaba un cierto político que decía: no, todos los que son ricos se van a ir al infierno. No, eso no es lo que está diciendo el Señor. Es cuando en el trono de tu corazón tienes puesto al Dios del dinero y dependes únicamente de Él, y pones tu esperanza y tus fuerzas en Él. Por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El señalamiento de Nehemías fue directo y sin titubear, hermanos. Nehemías tuvo la autoridad y tuvo la fortaleza para parar y decirles: ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. Cuánta deshonestidad se estaba viendo en el pueblo de Jerusalén. Un gran enemigo interno se había levantado y estaba consumiendo al pueblo. Ya no había amor, ya no había misericordia. Ellos habían olvidado lo que el Señor les había dicho, y aún así habían olvidado lo que habían recibido de la mano del Señor. ¿Sabe que en las oraciones del pueblo judío, y en la actualidad lo hacen los que son judíos ortodoxos, cuando van a comer, ellos elevan un canto, una oración, y dicen: gracias Dios parafraseando, no me la recuerdo exactamente, gracias Dios del cielo, quien produce el sustento, quien produce el grano, quien produce el olivo. Ellos reconocen que todo lo que está en la tierra proviene solamente de Él. Pero al pueblo se le estaba olvidando, y a lo mejor antes de comer harían esas oraciones, pero eran vanas repeticiones. Cuando un hermano
está en extrema necesidad, cuando sus necesidades básicas no pueden ser cubiertas por X situación que el hermano en su momento esté atravesando, nuestra respuesta debe ser de compasión y misericordia, entendiendo que Él es mi hermano, que Él ha sido puesto allí por Dios para poder amarle, ayudarle y sostenerle a la medida que el Señor me ha capacitado para poder hacerlo. Pero como creyentes nosotros también debemos de ser testimonio en todo lo que nosotros hacemos. Y cuando la injusticia es denunciada, tú y yo también deberíamos de tener la autoridad moral para poder denunciarla. Y yo quisiera hacerles algunas preguntas que no me las va a responder. La va a responder usted allí en su corazón con el Señor. En nuestro trabajo, ¿estamos siendo honestos en nuestras labores? En lo que me toca realizar en mi trabajo, ¿lo estoy haciendo con integridad y honestidad? En la empresa que el Señor me ha dado, si es el caso, o el negocio que el Señor me ha dado, ¿estamos siendo honestos con lo que cobramos o le estamos poniendo sobreprecio a los productos? En nuestras finanzas, ¿estamos glorificando a Dios con ellas? ¿Estamos ayudando a algún hermano en necesidad, aún sea en lo poco que tenemos? ¿Estoy ofrendando para la obra del Señor? En mi andar cristiano, ¿me conocen como una persona íntegra, recta y honesta? ¿O me conocen como el tramposo, el vivo, el que tiene viveza criolla? ¿Qué tal cuando vendemos nuestros dólares? ¿Lo hacemos en el dólar negro o lo hacemos en el dólar de Banco Central? Porque ¿sabe qué? Porque muchos dicen, no, pero es que nadie los vende así. Pero ¿sabe que el dólar paralelo, el que se encuentra en la paginita de Instagram, eso es un dólar ilegal? Por más que la sociedad se rija por eso, es un dólar ilegal. Y el hacerlo, usted está quebrantando una ley. ¿Está siendo usted de testimonio para los demás? ¿O se está uniendo a la ola que hace lo mismo? Hay pocos amén hoy. ¿Mis ingresos son de maneras honestas o vienen de un dudoso proceder? ¿Tuve que quebrantar alguna ley para poder obtener esta ganancia? Cuando un hermano se me acerca a mi negocio, o si yo quisiera venderle algo, lo hago sin piedad y me aprovecho de su situación y le pongo el precio por las nubes. Hermanos, son preguntas que yo mismo me hacía también. Y es para nuestro análisis interno, pidiéndole al Señor que Él pueda ayudarnos a ser fieles con lo que Él ha colocado en nuestras manos. Mi propósito en esta mañana no es juzgarle ni criticarle, porque antes de hacer así tengo que mirar para acá primero. Mi propósito en esta mañana es que juntos podamos ser personas fieles al llamado del Señor. ¿Sabe por qué? Porque somos simples mayordomos para cuidar con fidelidad todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, sin avaricias, sin usuras, sin contiendas, entendiendo que todo lo que tenemos proviene de Él y es para Él. Nehemías al pueblo le hace el llamado de atención.
Lo vemos en Nehemías capítulo 5, versículo 8. Fíjense cómo le dice él: y les dije, nosotros, él hablando con el equipo del trabajo, con el gabinete de gobierno, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Fíjense lo que le está diciendo Nehemías. Nosotros logramos que salieran de la esclavitud. Estaban siendo llevados, estaban cautivos en otro lado. Ahora logramos, con la ayuda del Señor, que volvieran a su tierra. Y ahora, ¿venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Nehemías destacó que cuando Judá fue conquistada, muchos judíos fueron comprados como esclavos a extranjeros. Y ya el Señor los había liberado porque el Señor lo había prometido. Y debido a esto, estaba muy mal hacer que ahora los propios judíos esclavizaran a sus hermanos judíos. El hermano que tienes allí a tu lado, míralo un momentico y sonríele ahí al que tiene a su lado. Y al del otro lado también, para que no se ponga bravo. Mi hermano, ese hermano que el Señor te ha puesto allí a tu lado ha sido comprado y redimido por la gloriosa y preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él ha sido librado de toda esclavitud al igual que tú. No deshonres el sacrificio de Cristo en la cruz, queriendo esclavizar a tu hermano con tus acciones y con tus hechos por puro egoísmo. Andar con egoísmo y sin compasión es una señal de que no estamos andando en el temor de Dios, porque no estamos abrazando sus principios y hemos dejado a un lado sus promesas para con nosotros y estamos trabajando en nuestro propio proyecto, no en la obra de Dios. Nehemías mismo se había comprometido con esta causa de levantar una nación y un pueblo con la ayuda del Señor. Y él mismo había prestado hasta alimento y dinero a sus hermanos para que pudieran vivir. Y es que el egoísmo y la avaricia es un daño que nace en nuestro corazón, pero es una clara muestra de que hemos perdido el enfoque y estamos tratando de obtener las cosas por nuestros propios medios, olvidando el sustento que nosotros tenemos del Señor. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21? El mismo Jesús les dice a sus discípulos y nos lo dice a nosotros hoy: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Lo que sea valioso para ti, allí estará tu corazón, estará tu enfoque y tu meta. Ahora, ¿está nuestro corazón y nuestro enfoque y nuestra meta en querer ser más como Jesús? Porque lo que pasa es que a veces nos conformamos con las alegrías y con los momentos de placeres buenos que están en esta tierra. Y a veces queremos caer en ese falso engaño de que queremos tener nuestra mejor vida ahora. El afán por generar dinero y más dinero puede crear un Dios en nuestro corazón que nos hará olvidar mirar a nuestro alrededor, y querrás crear tu propio reino y tu propio mundo donde solo cabes tú y nadie más que tú. Pero el Señor nos anima en esta mañana a mirar a nuestro alrededor, mirar a nuestro hermano con necesidad, con compasión y misericordia. Y si en este momento el Señor te ha provisto económicamente, no endurezcas tu corazón en ayudar a tu hermano o a tu prójimo que está en necesidad, porque probablemente si el Señor te está prosperando es para que tú puedas bendecir a quien tienes a tu lado. Bueno, pero ¿ahora qué hago yo si yo estoy limpio?
Bueno, también le tengo una solución. Hermanos, pero si hoy estamos en necesidad, pero estamos siendo diligentes en trabajar, ojo, Dios no tiene hijos holgazanes, ni hijos malcriados. Si estamos en necesidad, pero estamos siendo diligentes en trabajar, pero es una realidad que a veces el dinero no alcanza, que lo que ganamos no alcanza. Hermano, no desmayes y no dejes de confiar en que el Señor sabe qué es lo que necesitas. Y Él mismo proveerá todo lo que necesitas. ¿Sabe cuál es la orden? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. Pero no te conformes con las añadiduras. Confórmate en estar sometido al reino del Señor. No prestemos oídos a querer buscar nuestra mejor vida ahora. El Señor nos ha dicho que como peregrinos y extranjeros en esta tierra, nuestra ciudadanía es celestial. No debemos ser igual a este mundo que se llena con cosas vanas y materiales. Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor, Él es nuestra herencia. Él es todo lo que necesito. En Él estamos completos. En Él habita la plenitud de la deidad de Dios. Él es todo lo que necesito. Por eso el salmista le decía: tú eres mi porción, tú eres mi herencia. Nada de ti yo quisiera, nada de ti yo quiero en este mundo, porque solamente, Señor, contigo todo me basta. Hermano, no se venda a las porquerías de este mundo. Ponga la mirada en el reino de Dios y su justicia, porque allí está nuestra recompensa y nuestro galardón. No hay nada en esta tierra, hermanos, que pueda sustituir el valor de Cristo. Dice Eclesiastés 11:1: a donde quiera que vayas, haz el bien, que después de un tiempo el bien que hagas te será devuelto. No dice mañana, después de un tiempo, en el tiempo del Señor, porque el Señor conoce nuestros corazones. Pero Él sabe lo que necesito, no mis caprichos. Él sabe lo que yo necesito, y Él ha prometido sostener a sus hijos. Por eso Nehemías retó a estos hombres con autoridad y sin temor, pues Nehemías tenía la autoridad moral para hablarles a ellos con autoridad y exigirles lo que tenían que hacer con sus hermanos. Versículos 11 y 12: les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, también la 100ª parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Versículo 12: entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no les exigiremos nada, haremos tal como ha dicho. Así que llamé a los sacerdotes y le hice jurar que harían conforme a esta promesa. Nehemías no les estaba pidiendo a los nobles y a los gobernantes solo que se sintieran mal o que tuvieran algún pesar y dejaran las cosas así. Él les estaban diciendo que tenían que corregir lo que habían hecho. Si se había cobrado un dinero injusto, si se había cobrado un dinero de más, si habían hecho daños a sus hermanos, tenían que ser corregidos. Nehemías con sabiduría le dijo la verdad en amor, confrontando a estos hermanos. Y estos hermanos recibieron la reprensión con humildad. Y sabe, es muy difícil recibir reprensión, porque juega nuestro orgullo, juega nuestro ego. ¿Qué se cree este hermano que me viene a mí a corregir? Pero a los soberbios el Señor mira de lejos.
Muy pocos están dispuestos a admitir que están mal y hacer lo correcto. Y mucho más cuando el dinero está involucrado, ¿verdad? Y es lo que me lleva al tercer punto. Y es que Nehemías fue un gran ejemplo de poner la obra de Dios por encima de sus propios intereses. Nehemías tenía el derecho a lo mejor de cobrar impuestos al pueblo para poder tener su sustento. Y tenía la autoridad para poder hacerlo. Pues otros más lo habían hecho antes que él. Pero Nehemías no tomó ese derecho porque él iba más bien a ayudar y a cooperar en la obra que el Señor estaba haciendo. Por eso es que cuando nosotros leemos y estudiamos sobre el liderazgo, Nehemías siempre va a saltar a relucir. Porque Nehemías fue un hombre que entendió el propósito al que el Señor lo había llamado a hacer. Y él entendió lo que era ser un siervo del Señor. Y fíjense que el apóstol Pablo también fue un ejemplo de alguien que tenía derecho a recibir apoyo, pero aún así él decidió no tomar ese derecho para no ser gravoso para la iglesia y para el evangelio. Y ahora podríamos hacernos, o cabe la pregunta, y sé que nuestros pastores a lo mejor no tocarán este punto no tocarán mucho este punto porque sabe que en esta iglesia nunca los vamos a escuchar, nunca nos van a escuchar, y Dios nos guarde de estarlos manipulando a ustedes por dinero. Y el Señor nos guarde y nos libre. Pero cabe la pregunta, ¿deberían nuestros ministros, nuestros pastores ser sustentados por su iglesia? Yo creo que sí. Si un pastor, si un ministro es capaz de dedicarse a tiempo completo a desvivirse por la obra del Señor, porque ha entendido el llamado que el Señor le ha dado, es justo y necesario que las ovejas sustenten y ayuden a su pastor. A ese hombre que el Señor ha puesto para dirigirlos con paciencia y amor. Y es un punto delicado porque hemos visto muchos abusos. Pero el abuso no niega una realidad. Y por eso es que Pablo habla sobre doble honor, Pedro. Y cuando se habla sobre doble honor, se habla sobre ese soporte que debemos darle. Ore, vele y ayude por sus pastores. Nehemías veía que los demás se aprovechaban por su posición, pero él no lo hizo así a causa de su temor a Dios. Nehemías podía decir esto porque a él no le importaba lo que estuviesen haciendo los demás. A él no le importaba cómo estaba actuando los demás del pueblo. A él le importaba cero lo que el mundo pudiera pensar. Él vivía con otros estándares y eran los estándares de Dios. Y así tú y yo debemos andar en este mundo a través de los estándares que Dios ha establecido a sus hijos. Nosotros deberíamos tener estándares aún más altos y deberíamos decir, cuando seamos confrontados para querer hacer el mal, para querer hacer alguna injusticia, podríamos decir, yo no hice así a causa de que yo tengo el temor y amo a mi Señor. Nehemías no solo tomó lo que podía, no tomó lo que podía. Nehemías dio cuanto tenía. Lo que él recibía de las provisiones del rey, él las repartía. Porque él las pudo haber vendido. Dice, bueno, no le voy a pedir nada al pueblo, impuestos, pero lo que me envía el rey yo lo puedo vender. No, Nehemías lo que recibía del pueblo, él lo daba. Y vemos en el versículo 17 que en vez de esto él lo regalaba con generosidad, alimentando. Él dice que tenía en su mesa alrededor de 150 personas. Él exclamó, con todo y esto no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo. Yo no quiero ser gravoso para este pueblo que está en necesidad. Más bien, con lo poco que yo pueda recibir o lo mucho, yo quiero ser de ayuda y de sustento para este pueblo que está en necesidad.
¿Es ese nuestro sentir? Pudiéramos aprovechar nuestra posición para sacar provecho para nosotros mismos, pero en realidad debemos aprovechar las posiciones en las que Dios nos ha puesto para poder ver cómo yo pudiera ayudar a la persona que tengo a mi lado. Entendiendo algo. Y es como termina ese capítulo 5. Nehemías le dice: acuérdate de mí, Señor, y de todo lo que he hecho. Y no lo decía con arrogancia. Él lo decía porque sabía que el sustento de él iba a provenir era únicamente del Señor. Nuestra recompensa proviene de nuestro Dios. Haz tesoro en los cielos, no con egoísmo por buscar tener luego algo a cambio, sino por un verdadero amor fraternal. El Señor ha depositado de su amor en ti. Tú tienes la capacidad de hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Ese mismo amor que Él nos ha dado, debemos ponerlo en práctica. Quiero ir terminando con un poema. Se me va a caer la cédula, pero bueno, yo no era de esa época, por si acaso. De un cantante cristiano llamado Juan Romero. Me lo contaron, yo no lo conocí. Bueno, yo me recuerdo que un pastor amigo de mi papá tenía los LP y eso ya sonaba, pero ni se entendía. Pero un cantante cristiano llamado Juan Romero, y él escribió un poema llamado No puedo ganarle a Dios. Y dice así: una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar: no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que quiero yo darle, siempre me gana Él a mí, porque me regresa más de lo que yo le pedí. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Y cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Y cuando mi Dios me da, es que quiere pedir. Si tú quieres, haz el intento y comienza a darle hoy. Y verás que en un poco tiempo, tú también podrás decir: una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar: no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Estamos en un país donde cada día la situación se pone más dura, ¿verdad? Pareciera. Y al igual que el pueblo de Jerusalén, pareciera que cada quien está corriendo por su propio lado. Pero es en este tiempo donde como hermanos debemos mantener la unidad como un solo cuerpo comprado por la sangre de Cristo, unidos por un mismo espíritu, el cual no causa división alguna. En los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia, en los tiempos de necesidad, es cuando nuestras diferencias deben ser corregidas a la luz de la palabra, porque siempre vamos a tener diferencias, hermanos. Pero esto no puede llevar a dividirnos, sino a reconciliarnos y andar todos juntos en el vínculo del amor y de la paz. Caminando juntos por la obra del Señor, trabajando juntos para que la obra del Señor sea expandida y no sea manchada ni avergonzada, y el Evangelio de Cristo proclamado a toda lengua, tribu, raza y nación. No podemos amar igual que el mundo, porque el mundo lo hace con egoísmo. El verdadero amor está en una persona, y esta persona es Cristo. Él ha derramado su amor en nuestros corazones para que ahora nosotros con libertad podamos amar en verdad y sin intereses propios, sino con la satisfacción de que estoy siendo un instrumento en las manos de Dios para poder bendecir a quien está a mi alrededor. ¿Conoces a algún hermano que está en necesidad? Ayúdale, extiende tu mano con amor y misericordia, despójate de lo material sin peso, ama como Dios ama. Termino con 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 18. Fíjense lo que el apóstol Juan nos dice.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y solo ruego y le pido al Señor que la respuesta en nuestro corazón pueda ser como fue la respuesta de ese pueblo de Jerusalén en Nehemías 5:13. Y toda la asamblea dijo amén y alabaron al Señor. Y entonces el pueblo hizo conforme.